Entramos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Héctor Béjar, ex canciller, abogado, sociólogo, profesor en la Universidad de San Marcos. Nos acompaña desde Lima, la capital de Perú. Profesor Béjar, bienvenido. Un placer saludarle. ¿Cómo está? Hola Tatiana, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchísimas gracias. Profesor Béjar, ¿cuál es el punto definitorio de su salida de la Cancillería como ministro de Exteriores del gobierno de Pedro Castillo? El punto definitorio fue una exigencia de la Marina, que se sintió ofendida por mis declaraciones y publicó un comunicado exigiéndome que me retractase y que pidiese disculpas, cosa que por supuesto no hice. Y en esas circunstancias el presidente del Consejo de Ministros me pidió la renuncia, lo que por supuesto hice ayer en la mañana. A partir de las horas de la mañana de ayer, el Perú está sin canciller hasta este momento. Profesor Béjar, todo esto tiene que ver con una conversación que usted sostenía en noviembre de 2020 con un grupo de estudiantes. Era una actividad académica, ¿es así? Sí, en esta actividad académica yo explicaba que los primeros actos de terrorismo en el Perú no acontecieron en los años 80, sino en los años 70, específicamente en la segunda mitad de 1974 y la primera mitad de 1975, en que elementos de la Marina pusieron bombas, hundieron un barco cubano pesquero, pusieron bombas en la casa del almirante que era jefe de la Marina, es decir, su propio jefe en aquella época, e iniciaron una seguidilla, una secuencia de actos de terror que cubrió prácticamente 12 meses, 6 meses del año 74 y 6 del año 75, todo lo cual culminó en el derrocamiento del general Velasco, porque todo esto pasaba bajo el gobierno militar del general Velasco. Esto que usted nos está contando, profesor Béjar, se dio en el conversatorio Crisis Política, Lucha de Clases, la necesidad de un proceso popular constituyente. Allí usted está entonces hablando de historia, de la historia del país, que todos deberían conocer, que todo el país debería conocer. Sí, exactamente. Y además la propia Marina publicó un libro el año pasado que se llama La acción institucional de la Marina, en la cual en ese libro reconocen que ellos fueron los que, y que sus elementos fueron los que participaron en la voladura de la mitad de la casa del almirante Faura, que era en esa época el comandante general de la Marina. Sí, otro de los hechos que allí se relataba, quiero pedirle por favor que nos detalle, es este. Vicealmirante Luis Gianpietri estuvo involucrado en la matanza de los penales en 1986, luego fue vicepresidente en el segundo gobierno 2006-2011. Estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Ese también es un punto importante para destacar en el marco de esta historia, porque además es mucho más reciente. ¿Qué fue lo que sucedió, profesor? Lo que sucedió es que siempre en la Marina, tanto como en el Ejército y en general en las Fuerzas Armadas, pero sobre todo en el Ejército y la Marina, hay grupos de ultraderecha, que por supuesto menos mal que no han sido siempre parte de la institución, pero hay una especie de fujimorismo extendido, y yo diría fujimontesinismo, aludiendo al señor Montesinos, que fue el asesor ex además agente de la CIA y asesor principal del presidente Fujimori, ahora en prisión, y todo ese aparato se mantiene hasta este momento, y todo el mundo sabe que, por ejemplo, el señor Montesinos ha sido el asesor desde la base naval donde está en prisión durante toda la campaña de la señora Keiko Fujimori, que ha sido la competidora perdedora del presidente Castillo. Sí, ¿y qué papel, profesor Béjar, ha jugado el congresista Jorge Montoya? Él es un militar retirado, vicealmirante retirado. Él es un marino retirado y por supuesto es cabeza de la oposición en un grupo de ultraderecha que en realidad es una faz o una fase
o una organización política del Opus Dei, que como todo el mundo sabe es una facción católica de la ultraderecha del catolicismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que han operado durante las 2 vueltas de la última campaña electoral. Han perdido, pero no quieren aceptar su derrota. No quieren aceptar su derrota y armaron, profesor Béjar, una estrategia a manera de juego de poder para que usted dejara el cargo. Sí, esa estrategia fue armada, han tenido éxito en la primera fase, impidieron que yo vaya al Congreso porque yo quería ir al Congreso a explicar y a hablar, pero por supuesto ellos también le tienen miedo a que yo hable a la opinión pública directamente y por tanto exigieron mi renuncia antes. Pero por supuesto yo soy solamente una de las piezas. Pero Detrás vienen otras. habría alcanzado a ir al Congreso si el premier no le pide la renuncia antes. Exactamente, yo hubiera alcanzado ir al Congreso. Yo tenía que haber estado en el Congreso la próxima semana. ¿Qué les habría dicho, profesor Béjar? Yo lo que habría explicado es esto, la historia del Perú, habría explicado por qué es que el Perú debe tener una política exterior independiente, habría explicado que el Grupo de Lima ya no existe porque, entre otras cosas, ellos exigen que el Perú pertenezca al Grupo de Lima. Pero el Grupo de Lima ya no existe, no hay nadie en el Grupo de Lima en este momento, lo que existe es el grupo de contacto que está desde México con el auspicio de Noruega, auspiciando las conversaciones entre el gobierno de Venezuela, el gobierno legítimo de Venezuela y la oposición venezolana. Pero Sí. es una realidad que ellos no quieren aceptar. Sí, antes de pasar a todo este asunto que resulta fundamental en política exterior, permítame también conocer su opinión acerca del comunicado que emite la Marina. Dice la Marina de Guerra del Perú que rechaza la afirmación anterreferida, carente absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra viudas, huérfanas y deudos y víctimas de esa execrable acción. Es parte del pronunciamiento de la Marina de Guerra. Si esto es un asunto de historia, ¿por qué la Marina emite, cree usted, profesor Béjar, este comunicado y toma una postura política? Porque ellos usan eso para encubrir sus actos antidemocráticos. Creen que el país les va a creer, pero el país sabe que la historia es distinta. Y, por supuesto, en realidad, ellos usan la figura de Grau, que es el gran héroe nacional peruano, y otras figuras de la Marina absolutamente respetables. Algunos de los jefes de la Marina han sido amigos míos. Yo he sido profesor en el Centro de Altos Estudios Militares durante casi 15 años y he tenido alumnos almirantes. Y por supuesto he tenido almirantes muy amigos, algunos de los cuales fueron asesinados por los terroristas. Ellos saben todo eso, pero por supuesto están generando una historia falsa, una leyenda falsa, para hacer lo que quieren hacer, acabar vacando al presidente Castillo. Como le digo, yo soy la primera pieza, pero después vendrán otras y la reina de este tablero de ajedrez es la presidencia de la República. Y por supuesto eso es lo que creo yo que está en peligro en este momento. Así como usted lo plantea, sin duda que reviste de un gran peligro. Permítame entender un poco más sus palabras, profesor Béjar. ¿Está la Marina siendo parte de la derecha y de este sector también acompañado de la extrema derecha para deslegitimar poco a poco? Van solamente 20 días del gobierno de Pedro Castillo. ¿La Marina está siendo parte de eso? Ellos quieren crear la imagen de un gobierno débil, un gobierno desorientado, y por tanto quieren imponer su voluntad desde el Congreso. Pero olvidan que en el Perú existe el pueblo. El pueblo todavía no se ha movilizado. Y sin duda, si esta situación sigue, en algún momento el pueblo peruano tendrá que volver a movilizarse en defensa de la democracia, como ya lo ha hecho varias veces. Y por supuesto, como lo ha hecho también para asegurar el triunfo del presidente, para asegurar que el triunfo del presidente Castillo en las urnas sea respetado. Doctor Béjar, pero esto es una acción inconstitucional. La postura o inmiscuirse, interferir por parte de fuerzas militares, la que sea en este caso, en la vida política del país. Absolutamente, porque la Constitución peruana establece
que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero como usted comprenderá, una situación como la que ha sucedido conmigo implica un precedente nefasto. Es decir, que a partir de este momento, el presidente de la República del Perú, elegido por los electores del Perú, tendrá que consultar a las Fuerzas Armadas si les parece conveniente cada ministro. Con lo cual, las Fuerzas Armadas aparecerán siendo las que tutelan al gobierno de Perú. Y eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Y además antidemocrático, extremadamente peligroso, sobre todo conociendo la historia que ya usted nos estaba relatando, que fue parte del detonante a través de los medios de comunicación. Y allí también preguntarle el papel que han jugado los medios de comunicación en toda esta caja de resonancia en contra, en particular de usted, como la figura de la política exterior de Pedro Castillo. Antes de Pedro Castillo, el Perú ha sido gobernado por una dictadura de los monopolios, los grandes centros de poder, las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales y mineras, y esos monopolios gobiernan a los medios. Los medios están concentrados, existe un solo monopolio mediático con 14 diarios que se llama El Comercio, y ellos son los que dictan la política comunicativa en ese momento en el Perú, en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Y pues esa es la situación peruana. Entonces, la democracia también debe ingresar a los medios de comunicación, pero ellos sin duda tratarán de evitarlo a como dé lugar, porque ellos saben que su permanencia en el poder que tienen también depende en gran medida de su permanencia en los medios y la propiedad de los medios que todavía detentan. Profesor Béjar, en particular vimos medios como El Comercio y aliados en distintas partes del país con los mismos titulares. ¿Todos ellos son de una misma casa editorial, son de un mismo dueño? Se lo pregunto además en clave latinoamericana, a aquellos que no conocemos en detalle cómo funciona el sistema mediático corporativo dentro de Perú. El sistema mediático es lo que llamamos en el Perú la prensa concentrada, es decir, hay un diario, El Comercio, que es el diario tradicional del Perú, fundado en 1839, que es el que fue, ya no lo es, el gran diario peruano, ahora prácticamente casi sin lectoría, pero ese diario es propiedad de una familia, que es la familia Miro Quesada, y a la vez la familia Miro Quesada está asociada a los monopolios de la construcción y los monopolios mineros. Ellos son los dueños del Comercio, pero el Comercio tiene además un diario de gran circulación que se llama El Trome, y ha ido comprando otros periódicos y ha comprado la principal cadena de televisión, que es el Canal 4, transmite el programa político de la televisión, los 3 programas políticos de la televisión los días domingo. Entonces es prácticamente un monopolio el que lleva adelante lo que dicen todos los días, mañana, tarde y noche, con muy pocas excepciones de algunas emisoras pequeñas o emisoras del interior del Perú, pero en realidad ese es el monopolio de la prensa y la televisión en este momento en el Perú. Instalan, con eso que usted nos dice, comprendemos, instalan la narrativa, la agenda que va desde los medios hacia la opinión pública y rápidamente queda allí sobre el tapete. Hay entonces que pensar en desmonopolizar, en democratizar los medios de comunicación y atender medios públicos. Profesor Béjar, ¿una tarea será para este gobierno? ¿Cree usted que lo podrá hacer? Precisamente los últimos días antes que a mí me exijan la renuncia, habíamos estado desde Relaciones Exteriores formando un equipo de comunicación que incluía la televisión peruana, que es una gran cadena del Estado, la radio del Estado, más una suerte de una serie de emisoras de provincias, tanto televisoras como emisoras de radio, que son, y periódicos también, que están fuera del control de los grandes medios, y armar con ellos una gran red que contrarreste al monopolio existente. Pero por supuesto, espero que eso continúe haciéndose, y entonces que el gobierno peruano pueda tener y pueda poner a disposición de la ciudadanía del Perú una prensa que sea realmente eso, periodística
independiente, abierta a todas las opiniones. Y que atienda agendas ciudadanas y no agenda de intereses políticos, que es lo que suele hacerse a través de los monopolios mediáticos. A manera de un titular, usted nos está hablando de la política exterior. Un punto primero, el Grupo de Lima. Formalmente, Perú no se ha retirado del Grupo de Lima. En Venezuela se le conoce como el Cartel de Lima. ¿Qué pasará con el Grupo de Lima, en particular desde la perspectiva peruana? Bueno, hay que rezarle un buen responso porque el Grupo de Lima ya no existe. Tiene sus viudas que siguen llorando su inexistencia, y en la derecha peruana sobre todo, pero como todos sabemos, nadie está allá en el Grupo de Lima. México ya tiene otra política en este momento con López Obrador, Argentina tiene otra política exterior con Fernández, Bolivia tiene otra política exterior con el presidente actual Arce, en fin, y solamente quedarían Colombia y el Perú, pero Colombia está en una crisis tremenda. A Colombia ya prácticamente tampoco le interesa el Grupo de Lima, y entonces dejó de existir, simplemente dejó de existir. También estaríamos en esa sumatoria con Chile, ¿no? Que no dice, pero cuando fue convocado siempre estuvo. Sí, pero sí, el señor Piñera en realidad está muy ocupado teniendo que atender al actual Congreso Constituyente en Chile. No creo que tenga tiempo para el Grupo de Lima. Sí. Tarea también para el próximo canciller. ¿Cree usted que se mantendrá en esa línea, en la geopolítica de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países? Yo espero que eso sea así, espero que el presidente Castillo tenga la lucidez y la firmeza suficiente, y sus colegas del gabinete, del Consejo de Ministros, tengan la suficiente fortaleza como para mantener lo que yo inicié, es decir, una recuperación de la soberanía peruana en el terreno de las relaciones exteriores. Sí. Yo no he hecho otra cosa sino que aplicar la política de las Naciones Unidas, los acuerdos de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y todo lo que nosotros sabemos de rechazo a los bloqueos, a las sanciones unilaterales y atención solamente a aquello que se discute en los organismos oficiales de las Naciones Unidas, no en los grupos informales, porque el Grupo de Lima era un grupo informal, era un grupo constituido aparte de la Organización de Estados Americanos. Esto en términos ideales, profesor Béjar, usted da un asunto clave, y es que se mantenga la política exterior de todos nuestros países enmarcada en los principios que rigen Naciones Unidas, de la que todos somos parte. Sin embargo, vemos que no. Por eso le pregunto, en el marco del escenario interno complejo que usted ve en Perú, ¿cuál cree que será la política a futuro aplicada en términos de política exterior para el país? Realmente no veo la situación clara. No, el actual gobierno, para ser franco y para no mentir, no veo que tenga un interés especial en la política exterior. Están muy enfrascados en la política interna, asediados, acosados por la derecha, pero mi esperanza es que alguien, la persona que me sustituya, sea capaz de continuar construyendo eso que nosotros queremos: una política respetuosa de las soberanías de los pueblos y, como les repito, que recupera la soberanía del Perú en las relaciones exteriores. Y esto pasa necesariamente, profesor Béjar, por el relacionamiento con el gobierno de Estados Unidos. No importa si es republicano o demócrata, de Estados Unidos hacia nosotros la política exterior es prácticamente la misma. De nosotros hacia el gobierno de Estados Unidos sí podría cambiar. Sí, nosotros quisimos relacionarnos con lo mejor de los Estados Unidos, que está una parte en el gobierno, otra parte en el Congreso y otra parte en la ciudadanía norteamericana. Queríamos hacer una política ciudadana también, y pues entonces espero que eso también sea continuado, ¿no? Sí. Profesor Béjar, y la Organización de Estados Americanos, un verdadero dolor de cabeza por todo esto que ya hemos relatado, por no atender los principios de Naciones Unidas para nuestros pueblos, para nuestras naciones. ¿Cuál es su opinión? Nosotros habíamos fijado claramente la posición que el Perú debería tener en la Organización de Estados Americanos, y habíamos señalado además que el Perú estaba muy interesado en la recuperación y fortalecimiento de la
Organización de los Países de América Latina y del Caribe y de UNASUR. Nuestra política comprendía en el terreno inmediato la recuperación de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, luego UNASUR, luego CELADEC y luego la OEA. Y vamos a tener una política dirigida a estos 4 escenarios y bueno, pues espero que eso sea continuado. La integración tan quebrada pero tan anhelada para que vuelva a respirar esa inspiración de la llamada década ganada en nuestro continente. Profesor Béjar, por último, ¿va a mantenerse cercano al gobierno? ¿Lo acompañará en otras labores? Yo espero colaborar con el gobierno en lo que sea necesario. No estoy peleado con el gobierno. Sigo pensando que el profesor Castillo puede hacer un gobierno independiente. Creo que hay que ayudarlo, hay que entenderlo. En realidad es parte del pueblo peruano el que está en este momento en el gobierno y el pueblo no tiene la experiencia de la clase política peruana. Entonces, todas esas debilidades, estas contradicciones, estos errores que estamos viendo son parte de un periodo inicial de un proceso que esperamos que continúe. Yo espero personalmente que continúe y estaré dispuesto siempre a cooperar en ese proceso de construcción de un país realmente donde exista una democracia realmente afincada en el pueblo e independiente y autónoma. Sí, pero con estrategias para no permitir que la derecha, y acompañada de estas nuevas figuras de la extrema derecha que salieron después de las elecciones, y también por los medios de comunicación, es decir, por todos estos sectores que los han acompañado, no sucumbir ante sus presiones. Por supuesto, claro, eso supone un aislamiento de la derecha más radical, porque también en el Perú existe una derecha civilizada con la que se puede dialogar, pero esa derecha en este momento está muda, asustada por estos grupos neofascistas que se han apoderado junto con los medios de comunicación del escenario político peruano. Pero eso no es todo el Perú, por supuesto, eso es una minoría que con su gritería trata de dominar el espacio. Pero creo que podemos volver a la realidad y hacer que las reales fuerzas políticas en el Perú empiecen a operar democráticamente de una manera que convenga a los intereses del Perú. Que así sea, un Perú para todos y todas como se ha anhelado desde el año 2020. Usted decía esto y recordaba las masivas protestas del año pasado que lamentablemente dejaron a 2 jovencitos muertos y veíamos un Perú que no existía, que no conocíamos por lo menos en los medios de comunicación y ahí estaban. Y un Perú que puede volver al escenario en cualquier momento cuando eso sea necesario, seguramente. Profesor Béjar, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana. Mis mejores deseos de éxito desde aquí de Lima para Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias.